Prepárense para un viaje profundo y desafiante. Hoy vamos a desentrañar una de las preguntas más cruciales de nuestra democracia. ¿Hasta dónde puede el gobierno limitar nuestros derechos fundamentales? Me pondré en los zapatos de quienes han luchado incansablemente por estas libertades. Acompáñame en este reto analítico y reflexivo. Nuestros derechos ciudadanos son la columna vertebral de cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Son las garantías que nos permiten vivir con dignidad, libertad y seguridad. Se asume que el Estado, a través de sus instituciones, es el principal garante y protector de estos derechos. Sin embargo, la realidad es más compleja y a menudo tensa. La posibilidad de que el propio gobierno, el supuesto protector, restrinja o incluso suspenda estos derechos es un tema que genera profunda preocupación y debate. Esta tensión entre seguridad y libertad es una constante en la historia de la humanidad. Desde una perspectiva legal, la mayoría de las constituciones modernas establecen un catálogo de derechos fundamentales. Pero, ¿son estos derechos absolutos? La respuesta en casi todos los sistemas jurídicos es no. Existen circunstancias excepcionales bajo las cuales los derechos pueden ser limitados. Estas limitaciones, sin embargo, no son arbitrarias. Deben estar expresamente previstas por ley, ser necesarias en una sociedad democrática y proporcionales al fin que se persigue. Principios como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad son esenciales para evaluar la legitimidad de cualquier restricción. La historia de la protección de los derechos en mi país, como en muchos otros, ha sido una odisea de avances y retrocesos. Desde la génesis de nuestra Carta Magna, hemos sido testigos de momentos de expansión de libertades y, lamentablemente, de periodos de represión y abuso de poder. El gobierno, en su rol regulador, se enfrenta al delicado equilibrio entre la seguridad pública y la libertad individual. La pregunta crucial es, ¿dónde trazar la línea? ¿Qué límites deben imponerse al poder estatal para prevenir abusos y asegurar el respeto irrestricto de nuestras garantías fundamentales? La historia nos enseña que la defensa de los derechos es una lucha perpetua. A lo largo de los años hemos visto cómo se han promulgado leyes y políticas para salvaguardar nuestras libertades. Pero paradójicamente, también hemos sido testigos de cómo esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para justificar la extralimitación del poder. En muchos países, la protección de los derechos ha sido un campo de batalla. Los gobiernos han tenido que lidiar con la presión de equilibrar la seguridad nacional con la protección de las libertades individuales, a menudo bajo el escrutinio de la sociedad civil y organismos internacionales. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Permite a los ciudadanos articular sus ideas, críticas y disidencias sin temor a represalias. Es el contrapeso esencial al poder. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado decide coartar esta libertad, incluso bajo pretextos de orden público o seguridad? ¿Cómo podemos asegurar que este derecho vital se mantenga intacto, incluso en situaciones de emergencia o crisis? Estas son interrogantes que nos obligan a una reflexión profunda sobre los límites del poder y la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. El derecho a la privacidad, especialmente en la era digital, es otro bastión fundamental. La capacidad del gobierno para recopilar, almacenar y analizar nuestros datos personales plantea serias preocupaciones. La vigilancia masiva, justificada a menudo por la lucha contra el crimen o el terrorismo, puede erosionar la confianza ciudadana y crear un ambiente de autocensura. Los derechos de reunión y asociación son igualmente vitales para la vida democrática. La capacidad de los ciudadanos para organizarse, manifestarse y expresar colectivamente sus opiniones es un pilar de la participación cívica. Restringir estos derechos puede sofocar la disidencia y debilitar la voz de la sociedad civil. La limitación de la libertad de expresión puede conducir a la censura, la represión de voces críticas y la creación de un clima de miedo. Esto no solo silencia a los individuos, sino que empobrece el debate público y dificulta la rendición de cuentas del poder. La restricción del derecho a la privacidad puede derivar en una vigilancia indiscriminada, la recopilación masiva de datos sin consentimiento y la erosión de la autonomía individual. Esto no solo afecta a la esfera personal, sino que puede ser utilizado para perfilar y controlar a la población.
La coartación de los derechos de reunión y asociación puede llevar a la represión de la oposición política, la criminalización de la protesta pacífica y el debilitamiento de la sociedad civil. Esto socava la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones que les afectan y defender sus intereses. Hemos sido testigos de cómo en diversos países se han implementado leyes y políticas que, bajo la bandera de la seguridad, han restringido severamente estos derechos. Leyes antiterroristas, por ejemplo, han sido utilizadas para justificar la vigilancia masiva o la detención arbitraria. En otros contextos hemos visto abusos de poder flagrantes, donde la fuerza policial ha sido empleada para disolver manifestaciones pacíficas o silenciar a periodistas. Estas situaciones nos recuerdan la fragilidad de las libertades cuando no hay contrapesos efectivos. En mi propio país, no estamos exentos de estos debates. La implementación de ciertas normativas ha generado intensas discusiones sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades. Algunos argumentan la necesidad de estas medidas para proteger a la población, mientras que otros alertan sobre el riesgo de deslizamiento hacia un estado de excepción permanente. Comparado con otras naciones, mi país puede gozar de una situación relativamente estable en cuanto a derechos y libertades. Sin embargo, la historia nos enseña que la complacencia es el peor enemigo de la democracia. Siempre existe el riesgo de que se produzcan abusos de poder y restricciones indebidas. En contraste, en muchos otros países la restricción de derechos es una realidad cotidiana. La libertad de expresión es severamente limitada, la oposición política es perseguida y la vigilancia masiva es la norma. Estas realidades nos obligan a valorar y defender con mayor ahínco nuestras propias libertades. Quiero compartir una anécdota personal que me marcó profundamente. Una amiga, activista social, fue detenida durante una manifestación pacífica. Fue sometida a un interrogatorio prolongado, sin acceso a un abogado de inmediato. Su caso, aunque resuelto favorablemente, me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestros derechos y la importancia de la solidaridad. Esta experiencia me recordó que la defensa de los derechos no es una tarea abstracta, sino una responsabilidad concreta que recae en cada uno de nosotros. La fragilidad de nuestras libertades se hace evidente cuando vemos cómo pueden ser erosionadas por la inacción o la indiferencia. En mi opinión, el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales es uno de los desafíos más complejos de la gobernanza moderna. El Estado tiene la obligación legítima de proteger a sus ciudadanos, pero esta protección nunca debe ser a expensas de la dignidad y las libertades fundamentales. Es imperativo que cualquier restricción de derechos se adhiera estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. No basta con que una medida sea legal, debe ser verdaderamente necesaria para un fin legítimo y no ir más allá de lo estrictamente indispensable para lograrlo. Por ello, es fundamental que los ciudadanos estén informados, sean conscientes de sus derechos y comprendan los mecanismos legales para defenderlos. La educación cívica no es un lujo, sino una necesidad para una democracia vibrante y resiliente. La conciencia social nos impulsa a no ser meros espectadores, sino actores activos en la defensa de nuestras libertades y las de los demás. Politólogos, activistas, estudiantes y abogados tienen un papel crucial en este proceso, analizando, denunciando y proponiendo soluciones. Quiero concluir este análisis invitándolos a una acción concreta. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la restricción de derechos en su país y en el mundo? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, politólogos, activistas, estudiantes y abogados, fortalecer la defensa de nuestros derechos fundamentales? No se queden solo con la reflexión. Infórmense, participen en el debate público, apoyen a organizaciones de derechos humanos y, si es necesario, alcen su voz. La defensa de la democracia y las libertades es una tarea colectiva que requiere nuestra vigilancia constante y nuestro compromiso inquebrantable. Hasta la próxima, y que la libertad sea siempre nuestra guía.